Era una mañana fría y gris de octubre en la ciudad de Breslavia, de esas que calan hasta los huesos y dejan una sensación de humedad permanente en el aire. El apartamento de la calle Świdnica estaba sumido en un silencio absoluto, apenas roto por el zumbido distante del tráfico matutino que se filtraba por las ventanas. En el salón, apiladas en una esquina como monumentos a una felicidad futura, descansaban varias cajas de cartón con decoraciones de boda, flores artificiales de alta calidad y paquetes de servilletas bordadas con la inscripción Victoria y Jakub, 10 de noviembre de 2025. La luz tenue que entraba por las cortinas a medio abrir iluminaba el polvo que flotaba en el ambiente, creando una atmósfera que debería haber sido de alegre anticipación, pero que se sentía extrañamente opresiva. Victoria estaba sola en casa, con una taza de café que ya se había enfriado sobre la mesa, sintiendo una inquietud que no lograba sacudirse del pecho, una presión que nada tenía que ver con los nervios típicos de una novia. Victoria tenía 52 años y, para cualquiera que la conociera, era la viva imagen de una mujer que había recuperado la esperanza después de pensar que el amor ya no estaba en sus cartas. Llevaba 3 años de relación con Jakub, un hombre que parecía haber sido diseñado a medida para ella, atento, protector y siempre dispuesto a resolver cualquier problema práctico. Sin embargo, esa mañana, mientras él estaba en el trabajo, la fachada de perfección comenzó a mostrar grietas invisibles para el mundo exterior, pero palpables para ella. Victoria siempre se había considerado una persona sensata, alguien que no se dejaba llevar por paranoias, pero la insistencia de Jakub en mantener a su familia completamente alejada del evento había plantado una semilla de duda. Él siempre decía que eran personas tóxicas y difíciles, y ella, en su afán de mantener la paz y la armonía de su segunda oportunidad en la vida, había aceptado esa versión sin hacer demasiadas preguntas, confiando ciegamente en la palabra de su prometido. La calma del apartamento se rompió no con un ruido, sino con un descubrimiento silencioso que cambiaría el curso de su vida para siempre. Victoria había decidido aprovechar la mañana libre para organizar el fondo del armario del pasillo, un lugar donde Jakub guardaba sus documentos antiguos y cosas que rara vez usaba. Al mover una pila de viejos manuales de instrucciones, una carpeta de cuero desgastada se deslizó y cayó al suelo, esparciendo varios papeles sobre la alfombra. Al recogerlos, sus ojos se detuvieron en un documento oficial amarillento, una partida de nacimiento original. Lo que leyó allí hizo que se le helara la sangre. La dirección de los padres de Jakub no estaba al otro lado del país, en una región remota e inaccesible como él había afirmado tantas veces para justificar la falta de visitas. La dirección impresa indicaba claramente una casa en Złotorija, una pequeña localidad a apenas 2 horas en coche de donde ella estaba parada en ese momento. Victoria sostuvo el papel con manos temblorosas, sintiendo como el suelo bajo sus pies parecía volverse inestable. No era solo la mentira sobre la ubicación lo que la perturbaba, era la elaboración del engaño sostenido durante 3 años. Jakub le había contado historias detalladas sobre lo costoso y largo que era el viaje para verlos, creando una barrera geográfica imaginaria para mantenerla alejada. Si había mentido con tanta facilidad sobre algo tan verificable como una dirección, ¿qué más estaba escondiendo? La ansiedad se transformó rápidamente en una necesidad visceral de respuestas. Miró el reloj de la cocina. Jakub no volvería hasta pasadas las 6 de la tarde. Tenía tiempo suficiente para ir y volver. O al menos eso intentó decirse a sí misma para calmar el pánico creciente. Sabía que si confrontaba a Jakub con el papel, él inventaría una excusa perfecta, tal como siempre hacía, y ella terminaría sintiéndose culpable por dudar. Sin pensarlo 2 veces, impulsada por una intuición que gritaba que su seguridad dependía de ese viaje, Victoria tomó las llaves de su coche y su bolso. Salió del apartamento dejando todo tal cual estaba, como si solo fuera a comprar el pan, aunque en su interior sentía que estaba cruzando un umbral del que no habría retorno. El trayecto hacia Złotorija fue una nebulosa de autopistas grises y campos cubiertos de escarcha. Mientras conducía, su mente repasaba una y otra vez las conversaciones pasadas, buscando señales que hubiera ignorado. Recordó las veces que Jakub cambiaba de tema abruptamente cuando alguien mencionaba su infancia, o cómo se tensaba físicamente si ella sugería hacer un viaje espontáneo hacia el oeste del país. Cada kilómetro que avanzaba aumentaba su ritmo cardíaco, y la sensación de estar invadiendo un terreno prohibido
Le provocaba náuseas, pero la duda era un veneno que ya no podía tolerar. Al llegar a su otorija, el GPS la guió a través de calles empedradas hasta un barrio antiguo, lejos del centro turístico. La calle Kościelna era silenciosa y estaba flanqueada por casas que habían visto tiempos mejores. Cuando el coche se detuvo frente al número indicado en el documento, Victoria sintió un escalofrío. La casa no era la vivienda de gente tóxica y adinerada que Jakub había descrito. Era una estructura modesta, casi decrépita, con la pintura descascarada y un jardín delantero cubierto de maleza muerta por el frío. Las ventanas estaban oscuras, como si la casa misma estuviera de luto o escondiéndose del mundo. No había rastro de la maldad que Jakub le había atribuido a sus padres, solo un aire de abandono y tristeza profunda que impregnaba la fachada. Victoria apagó el motor y se quedó unos minutos observando, debatiendo si debía dar media vuelta y olvidar todo. Pero sabía que ya era demasiado tarde para la ignorancia. Bajó del coche y caminó hacia la entrada, sintiendo el crujido de las hojas secas bajo sus botas como detonaciones en el silencio de la calle. Al presionar el timbre, esperó un largo rato, escuchando pasos lentos y arrastrados al otro lado de la puerta de madera maciza. Cuando la puerta finalmente se abrió, no apareció ningún monstruo. Frente a ella estaba una mujer anciana, pequeña y encorvada, con el rostro surcado por arrugas profundas y una expresión de fatiga crónica. Detrás de ella, un hombre igualmente mayor la observaba con ojos desconfiados y lechosos. «Buenos días», dijo Victoria con la voz quebrada, intentando mantener la compostura. «¿Son ustedes los padres de Jakub?» La reacción fue inmediata y aterradora. No hubo ira ni reconocimiento feliz. La anciana se llevó una mano a la boca ahogando un gemido, y el color abandonó el rostro del hombre. El nombre de su propio hijo parecía haberles causado un terror físico. La anciana, que se presentó temblorosamente como Alina, la miró de arriba abajo, notando el anillo de compromiso en el dedo de Victoria. Ese simple detalle pareció confirmar sus peores temores. Con un gesto vacilante, les hizo señas para que entrara, como si dejarla en la calle fuera condenarla a algún peligro invisible. El interior de la casa olía a humedad, a naftalina y a ese aroma particular de las viviendas donde el tiempo se ha detenido hace años. Los muebles eran antiguos y pesados, y las cortinas estaban cerradas, bloqueando la poca luz del día. Victoria se sentó en el borde de un sofá desgastado, sintiéndose una intrusa en un mausoleo. Bronisław, el padre, se sentó en una silla de madera frente a ella, respirando con dificultad, mientras Halina servía té con manos que temblaban tanto que la porcelana tintineaba incesantemente. Jakub nos dijo que no tenían relación, comenzó Victoria, tratando de ser suave, aunque su propio miedo crecía al ver el estado de los ancianos. Dijo que vivían lejos, que eran difíciles. Bronisław soltó una risa seca y amarga que terminó en un acceso de tos. «Difíciles», repitió él con desprecio y tristeza. «Eso es lo que le dice a todas». Alina se sentó junto a su esposo y miró a Victoria con una intensidad dolorosa, sus ojos llenos de lágrimas no derramadas. «¿Te ha hecho daño ya?», preguntó la anciana en un susurro. La pregunta fue tan directa y cargada de una certeza horrible que Victoria retrocedió instintivamente. «No, él es maravilloso. Nos casamos en 3 semanas», defendió ella automáticamente, aunque las palabras sonaron vacías en esa habitación cargada de sombras. Fue entonces cuando Alina se levantó con dificultad y caminó hacia una cómoda vieja, sacando un álbum de fotos polvoriento. Lo puso sobre la mesa de centro y lo abrió en una página marcada. «No eres la primera, hija», dijo Alina con voz rota. «Él nunca te habló de Zofia, ¿verdad?» Victoria negó con la cabeza, confundida y aturdida. «¿Quién es Zofia?» La respuesta de Bronisław cayó como una sentencia de muerte en la habitación silenciosa. Zofia fue su primera esposa, la mujer que nuestro hijo mató, aunque la policía dijera que fue ella misma quien se quitó la vida. Victoria sintió que el aire se escapaba de sus pulmones. El mundo se detuvo, y la imagen del hombre que amaba comenzó a distorsionarse frente a una realidad que su mente se negaba a procesar. La primera reacción de Victoria fue una negación violenta, un mecanismo de defensa instintivo que su mente levantó para proteger la imagen del hombre con el que planeaba pasar el resto de su vida. No podía conciliar la figura de Jakub, quien le preparaba el desayuno los domingos y le masajeaba los pies cansados,
con la de un asesino calculador capaz de estrangular la vida de alguien. Intentó argumentar, balbuceando que debía haber un error, que tal vez Sofía tenía problemas mentales previos, repitiendo las mismas excusas que Jakub le había inculcado sutilmente sobre sus exparejas locas. Sin embargo, la pasividad de los ancianos frente a su defensa fue lo que la detuvo en seco. No discutieron ni gritaron, simplemente la observaron con una lástima infinita, como si estuvieran viendo a un fantasma que aún no sabe que ha muerto. Bronisław no tenía la energía de un hombre vengativo, sino el peso aplastante de un padre que ha fallado en proteger a su hija, y ahora ve la historia repetirse con una precisión matemática. Esa resignación silenciosa fue mucho más aterradora que cualquier grito de advertencia, calando hondo en las certezas de Wiktoria. Alina pasó las páginas del álbum de fotos con una reverencia dolorosa, deteniéndose en imágenes que documentaban la degradación de una mujer joven y vibrante. Al principio, Zofia aparecía radiante, con una sonrisa amplia y ojos llenos de luz, muy parecida a cómo se sentía Wiktoria al inicio de su relación. Pero a medida que avanzaban las páginas y las fechas, la transformación era innegable y escalofriante. Zofia se veía cada vez más delgada, su mirada se volvía esquiva y su postura, encogida. Lo que más impactó a Wiktoria no fue solo el deterioro físico, sino el asombroso parecido entre ella y la mujer de las fotos. Ambas compartían el mismo tipo de belleza suave, la misma estatura y hasta un estilo de vestir similar. Jakub no buscaba una pareja, buscaba un molde, un tipo específico de mujer empática y complaciente que pudiera moldear a su antojo. Ver su propio reflejo en el rostro de una muerta hizo que el aire de la habitación se volviera irrespirable y denso. Bronisław tomó la palabra para relatar los detalles de la muerte, con una voz monocorde que denotaba que había repetido esa historia 1000 veces en su cabeza buscando un final diferente. Explicó que la policía dictaminó suicidio por sobredosis de somníferos, basándose en el historial de ansiedad que Sofía había desarrollado casualmente después de casarse. Pero los padres sabían la verdad. Su hija tenía terror a las pastillas y jamás las habría tomado voluntariamente en esas cantidades. Jakub fue quien la encontró, quien llamó a la ambulancia con una calma que heló la sangre de los paramédicos, y quien, semanas después, ya estaba preguntando por el seguro de vida. No había pruebas forenses contundentes, solo la certeza de unos padres que vieron cómo su yerno aislaba sistemáticamente a su hija, cortando sus lazos con el mundo exterior hasta dejarla sola e indefensa dentro de su propia casa, exactamente como Wiktoria se encontraba ahora, aislada de su propia intuición. La anciana comenzó a describir el comportamiento de Jakub durante ese primer matrimonio, y cada frase era un golpe directo al estómago de Wiktoria. Halina hablaba de cómo Jakub sugería que los amigos de Sofía no eran buenos para ella, de cómo controlaba sus gastos bajo la excusa de ahorrar para el futuro, y de cómo la hacía sentir culpable por cualquier pequeño error doméstico. Wiktoria escuchaba con horror, reconociendo frases exactas, palabra por palabra, que Jakub le había dicho la semana anterior. La manipulación no había sido un accidente, sino un guión ensayado y perfeccionado. Lo que ella había interpretado como cuidado y protección, la insistencia en llevarla y traerla del trabajo, el manejo de sus cuentas bancarias, no eran actos de amor, sino los barrotes invisibles de una jaula que se estaba cerrando a su alrededor. La comprensión de que su relación era una puesta en escena le provocó un vértigo tan intenso que tuvo que sostenerse de la mesa para no caer. Fue entonces cuando Alina se levantó y caminó hacia un aparador cerrado con llave, de donde extrajo un objeto pequeño envuelto en un pañuelo de tela. Al desenvolverlo, reveló un cuaderno de tapa dura, desgastado por el uso y con las esquinas dobladas. El diario de Zofia. La policía lo había desestimado como divagaciones de una mente perturbada, devolviéndoselo a la familia junto con sus efectos personales. Alina se lo extendió a Wiktoria con una urgencia desesperada, como si le estuviera entregando un salvavidas en medio del océano. «Léelo», insistió la anciana. Ella escribió esto cuando ya sospechaba que él la estaba envenenando poco a poco. Wiktoria sintió el peso físico del cuaderno en sus manos. No era solo papel, era el testimonio de una agonía. Al tocar la cubierta, sintió una conexión eléctrica y aterradora con la mujer que lo había escrito, una hermandad forjada en el miedo y la manipulación del mismo hombre. Wiktoria abrió el diario al azar
y sus ojos se posaron en una entrada fechada pocos días antes de la muerte de Sofía. La caligrafía era temblorosa, escrita con prisa y pánico evidente. Me cambia los frascos de medicina. Sé que lo hace. Ayer el agua tenía un sabor amargo y cuando le pregunté, se rió y dijo que estaba loca, que mi memoria ya no sirve. Victoria leyó esas líneas y sintió cómo la bilis subía por su garganta. Recordó las veces que se había sentido inusualmente cansada después de cenar, las veces que Jakub le insistía en que tomara sus vitaminas preparadas por él. Lo que antes parecía una atención dulce, ahora se revelaba como algo siniestro. Sofía describía el gaslighting con una claridad desgarradora, detallando cómo Jakub la hacía dudar de su propia cordura, moviendo objetos del lugar y negándolo después, una táctica que Victoria había empezado a notar en su propia casa, pero que había atribuido a su propio estrés prenupcial. El impacto emocional fue devastador. El mundo de Victoria se desmoronó por completo en ese salón lúgubre de su otorija. La imagen de su boda, los vestidos, las invitaciones, todo se convirtió en cenizas instantáneamente. No estaba comprometida con un hombre, estaba comprometida con un depredador que coleccionaba esposas, y luego se deshacía de ellas cuando dejaban de ser útiles o sumisas. El miedo reemplazó al amor en una fracción de segundo, un miedo primitivo y animal. Se dio cuenta de que su vida corría un peligro inminente y real. Si Jakub descubría que ella sabía la verdad, que había hablado con sus padres y tenía el diario, ella sería la siguiente en sufrir un accidente o un suicidio. La urgencia de huir chocó con la necesidad de ser astuta. No podía simplemente desaparecer. Tenía que ser más inteligente que él si quería sobrevivir. Se despidió de los padres de Jakub, con la promesa tácita de hacer justicia, aunque en ese momento su prioridad era simplemente mantenerse con vida. Halina le permitió llevarse el diario, confiándole la única prueba que podía desenmascarar a su hijo. «Ten cuidado. Él huele el miedo», le advirtió Bronisław en la puerta, una frase que resonó en la mente de Victoria mientras caminaba de regreso a su coche bajo la lluvia que había comenzado a caer con fuerza. El ambiente exterior, frío y hostil, reflejaba perfectamente su estado interno. Subió al vehículo y cerró los seguros inmediatamente, mirando por los espejos retrovisores con paranoia, esperando ver la silueta de Jakub emergiendo de la niebla. Sus manos temblaban tanto que le costó varios intentos insertar la llave en el contacto, y cuando el motor finalmente arrancó, soltó un sollozo ahogado que había estado conteniendo durante la última hora. El viaje de regreso a Breslavia fue una tortura psicológica. La autopista estaba resbaladiza y la visibilidad era casi nula, pero Victoria conducía mecánicamente, con la mente atrapada en un bucle de terror. Su teléfono, conectado al sistema del coche, sonó de repente, y el nombre Jakub 3 iluminó la pantalla del tablero. El sonido del tono de llamada pareció un grito en el espacio confinado del vehículo. Victoria miró la pantalla con horror, sintiendo que él podía verla a través del dispositivo, que sabía dónde estaba y qué había descubierto. No contestó. Dejó que sonara hasta que la llamada se cortó y luego volvió a sonar. Su persistencia, que antes le parecía una señal de interés amoroso, ahora se sentía como el acecho de un cazador controlando a su presa. Cada minuto que pasaba acercándose a la ciudad era un minuto más cerca de la boca del lobo, y tenía que recomponerse antes de llegar. Al entrar en los límites de la ciudad, la tarde ya estaba cayendo, tiñendo el cielo de un tono plomizo. Victoria aparcó a 2 calles de su edificio, incapaz de ir directamente al garaje subterráneo, por miedo a una emboscada en la oscuridad. Necesitaba un momento para ponerse la máscara de normalidad. Se miró en el espejo retrovisor y vio a una mujer pálida, con los ojos desorbitados y el maquillaje corrido por una lágrima solitaria. «Tienes que actuar», se dijo a sí misma en voz alta, forzando una respiración profunda. Tenía que entrar en ese apartamento, recuperar su pasaporte y algunas cosas esenciales, y fingir que todo estaba bien hasta que pudiera escapar de manera segura. Con el diario de Sofía escondido en el fondo de su bolso, pegado al cuerpo como una quemadura, salió del coche y caminó hacia el edificio, sintiendo que cada paso la llevaba de vuelta a una trampa mortal que ella misma había ayudado a construir. Entrar en el edificio fue como cruzar la frontera hacia un territorio enemigo. El vestíbulo, que siempre le había parecido elegante con sus espejos altos y el olor a cera para pisos, ahora se sentía frío y vigilante. Victoria subió por el ascensor conteniendo la respiración,
sintiendo que las paredes metálicas se cerraban sobre ella, una premonición claustrofóbica de lo que vendría. Al llegar a su planta, el silencio del pasillo era absoluto, solo roto por el tintineo nervioso de sus propias llaves en la mano. Se detuvo frente a la puerta de su apartamento, rezando para que Jakub aún no hubiera llegado, para tener unos minutos de ventaja. Su mano temblaba tanto que tuvo que usar ambas para girar la cerradura, y el clic del mecanismo sonó como un disparo en la quietud de la tarde. Al empujar la puerta y entrar, el olor familiar de su hogar, una mezcla de ambientador de vainilla y la colonia de él, le provocó una oleada de náuseas instantánea. El aroma de la domesticidad se había vuelto repugnante. El apartamento estaba vacío, pero la presencia de Jakub se sentía en cada rincón, impresa en el orden meticuloso de los muebles y en los objetos que él había dispuesto. Victoria no se quitó el abrigo. Su instinto le gritaba que debía estar lista para correr en cualquier momento. Fue directamente a su habitación, moviéndose con pasos rápidos y silenciosos sobre la alfombra. Sacó el diario de Sofía de su bolso y buscó desesperadamente un lugar donde esconderlo, un sitio que Jakub no revisara. Lo deslizó dentro de una funda de almohada en el armario de la ropa blanca, entre sábanas de invierno que no usarían hasta dentro de meses. Sabía que era un escondite temporal, precario, pero no tenía tiempo para pensar en algo mejor. Su corazón latía con tanta fuerza que podía escucharlo en sus oídos. Un tamborileo constante que le impedía pensar con claridad. Necesitaba su pasaporte, algo de dinero en efectivo, y salir de allí con cualquier excusa antes de que él cruzara la puerta. Comenzó a rebuscar en el cajón de su mesita de noche, donde guardaba sus documentos importantes. Sus dedos torpes apartaron papeles y viejas cartas, pero el pasaporte no estaba. El pánico frío le recorrió la espalda. Recordó entonces que Jakub se había ofrecido, amablemente, a guardar todos los documentos de viaje en la caja fuerte del despacho para tenerlos listos para la luna de miel. Maldijo en voz baja su propia ingenuidad, esa confianza ciega que le había entregado el control total de su vida sin cuestionar nada. Ahora, para irse, tendría que pedirle acceso o forzar la caja, y ambas opciones eran imposibles sin levantar sospechas. Se quedó paralizada en medio de la habitación, sintiéndose atrapada, cuando el sonido inconfundible de la puerta principal abriéndose la sacó de su estupor. Jakub había llegado. «¿Victoria? ¿Estás en casa?» La voz de Jakub resonó desde la entrada, con ese tono grave y falsamente cálido que antes la hacía sentir segura y que ahora le erizaba la piel. Victoria se obligó a respirar hondo, componiendo su rostro frente al espejo del tocador, frotándose las mejillas para recuperar algo de color. «Sí, estoy aquí, en el dormitorio», respondió, intentando que su voz no temblara. Salió al pasillo justo cuando él dejaba su maletín en el suelo. Jakub la miró de arriba abajo, notando que aún llevaba el abrigo puesto y las botas puestas. Su sonrisa era perfecta, pero sus ojos escaneaban cada detalle de su apariencia con una precisión analítica. «¿Ibas a salir? Te llamé varias veces y no respondiste. Me tenías preocupado», dijo él, acercándose para darle un beso, un gesto que Victoria tuvo que soportar conteniendo las ganas de apartarse violentamente. «Lo siento, me sentía un poco ahogada y salí a dar una vuelta larga con el coche. Dejé el teléfono en silencio sin querer», mintió ella, desviando la mirada hacia el suelo para no delatarse. Jakub no se apartó de inmediato. Se quedó en su espacio personal un segundo más de lo necesario, inhalando el aire alrededor de ella como si buscara rastros de mentira en su olor. «Estás helada», comentó finalmente, pasando una mano por su brazo. «Y tienes los zapatos llenos de barro. ¿A dónde fuiste exactamente? No ha llovido tanto en la ciudad». La observación fue casual, pero cargada de una agudeza peligrosa. Victoria sintió que el suelo se abría. Había olvidado limpiar sus botas después de caminar por el jardín descuidado de los padres de él, en su otorija, donde el clima había sido mucho peor. Fui hacia las afueras. Necesitaba ver árboles, respirar aire fresco. Paré en un camino rural. Improvisó rápidamente, esperando que la excusa fuera suficiente. Jakub la observó en silencio durante unos segundos interminables, con esa mirada fija e inexpresiva que solía preceder a sus críticas. Luego, su rostro se relajó en una sonrisa indulgente, aunque sus ojos permanecieron fríos. «Deberías tener más cuidado, amor»,
Conducir sola por caminos rurales con este clima no es seguro. Sabes que me gusta saber dónde estás para protegerte. La palabra protegerte sonó como una amenaza velada. Se giró y caminó hacia la cocina, aflojándose la corbata con movimientos metódicos. Ven, te prepararé un té caliente para que entres en calor. Pareces alterada. Victoria lo siguió hasta la cocina, sintiéndose como un animal conducido al matadero. Se sentó en la mesa, observando la espalda de Jakub, mientras él llenaba la tetera. Cada movimiento suyo era controlado y eficiente. No había nada espontáneo en él. Mientras el agua hervía, la mente de Victoria regresó al diario de Sofía, a las descripciones de cómo él preparaba las bebidas y las comidas, siempre insistiendo en que ella las terminara. «¿Qué tipo de té quieres?», preguntó él sin voltearse. «Cualquiera está bien», murmuró ella. La normalidad de la escena doméstica, la cocina moderna, el vapor del agua, la luz suave, contrastaba horrorosamente con la realidad de estar encerrada con un psicópata que había asesinado a su anterior esposa y que ahora estaba parado a 3 metros de ella, manipulando cuchillos y tazas. Jakub colocó la taza humeante frente a ella y se sentó al otro lado de la mesa, cruzando las manos y mirándola fijamente. «Te noto distante, Victoria. ¿Pasa algo con los preparativos de la boda? ¿Es por lo de mi familia?» La mención directa de su familia hizo que el corazón de Victoria diera un vuelco. Era como si él pudiera leer sus pensamientos, o como si estuviera probando el terreno para ver si ella sabía algo. Ella agarró la taza con ambas manos para disimular el temblor, sintiendo el calor de la cerámica quemándole las palmas. «No, no es eso. Solo es estrés. Quiero que todo salga perfecto», respondió, tratando de sonar convincente. Jakub asintió lentamente, pero su mirada no se despegaba de los ojos de ella, intensa y depredadora. «Sabes que no me gusta que me oculten cosas. La honestidad es la base de nuestro futuro», dijo suavemente. De repente, Jakub se inclinó hacia adelante y tomó una de las manos de Victoria, apartándola de la taza. «¿Por qué estás temblando tanto?», preguntó, su voz bajando una octava, perdiendo cualquier rastro de calidez. No era una pregunta de preocupación, era una acusación. Victoria intentó retirar la mano, pero él la sostuvo con firmeza, apretando lo suficiente para causar dolor sin dejar marca. «Tengo frío, Jakub. Ya te lo dije», respondió ella, con un hilo de voz, sintiendo que las lágrimas de pánico amenazaban con salir. Él soltó su mano bruscamente y se recostó en la silla, suspirando con impaciencia. «Siempre tan frágil. A veces me pregunto si estás lista para la vida que estamos construyendo». Sofía también era así al final, siempre nerviosa, siempre imaginando cosas. Mencionar el nombre de Sofía fue un error de cálculo o una prueba deliberada. Victoria se congeló. Él nunca hablaba de ella por su nombre. Siempre se refería a ella como «mi ex» o «la difunta». Escuchar el nombre en sus labios, pronunciado con tal desdén después de haber leído el diario de la víctima, fue el golpe de realidad final. Victoria comprendió que el juego había cambiado. Él sospechaba algo, o simplemente estaba disfrutando de verla desmoronarse, tal como había hecho con la anterior. «Voy a darme un baño caliente», dijo ella, levantándose abruptamente, necesitando poner una puerta cerrada entre los dos. Jakub no la detuvo, pero su mirada la siguió hasta que salió de la cocina. «No tardes», le gritó desde la mesa. «Tenemos que hablar sobre los planes de la luna de miel». La frase quedó flotando en el aire como una sentencia, recordándole que no había escapatoria fácil. Encerrada en el baño, Victoria abrió el grifo del lavabo al máximo, dejando que el estruendo del agua cayendo creara una barrera acústica entre ella y el hombre que esperaba afuera. Se miró en el espejo, y apenas reconoció su propio reflejo. La mujer que le devolvía la mirada tenía la piel cenicienta y las pupilas dilatadas por la adrenalina pura. Se salpicó la cara con agua helada, intentando lavar el terror que se le adhería como una segunda piel, pero el frío solo sirvió para agudizar sus sentidos. Recordó el diario escondido entre las sábanas del armario y sintió una urgencia desesperada por volver a leerlo, por memorizar cada patrón que Sofía había descrito, para poder anticipar el próximo movimiento de Jakub. Sabía que no podía quedarse allí para siempre. Cada minuto que pasaba encerrada alimentaba la sospecha de él, y su supervivencia dependía de mantener la farsa de la normalidad el tiempo suficiente para planear una salida segura sin alertarlo. Mientras se secaba el rostro con una toalla mullida,
Su mente trabajaba a 1000 por hora repasando los últimos meses de su convivencia. Detalles que antes parecían insignificantes, ahora cobraban un sentido macabro bajo la luz de la verdad revelada en su otorija. Recordó las noches en que se había sentido inusualmente mareada después de beber el vino que él le servía con tanta galantería, o cómo sus periodos de confusión mental, que Jakub señalaba constantemente con preocupación fingida, coincidían siempre con momentos en los que ella intentaba afirmar su independencia. No estaba perdiendo la memoria, ni envejeciendo mal, como él le sugería suavemente. Estaba siendo drogada sistemáticamente. La comprensión de que había estado ingiriendo veneno de las manos de su prometido le provocó una arcada seca y violenta, que tuvo que reprimir mordiéndose el labio hasta casi sangrar. Al salir del baño, el olor a comida recién hecha invadió sus fosas nasales, una mezcla de especias y carne asada que en otro momento le habría abierto el apetito, pero que ahora le revolvía el estómago. Jakub estaba en la cocina, de espaldas a ella, cortando verduras con un ritmo preciso y constante. Tac, tac, tac. El sonido del cuchillo golpeando la tabla de madera resonó en el silencio del apartamento, como una cuenta regresiva. Él se giró al escucharla entrar, con el cuchillo todavía en la mano, y le dedicó una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Te ves mejor», mintió él, examinando su rostro lavado. «He preparado tu estofado favorito. Necesitas comer algo. Estás muy pálida, y no quiero que te enfermes antes de la boda». La mención de la boda sonó obscena, una farsa grotesca que él seguía manteniendo mientras, muy probablemente, calculaba cómo deshacerse de ella después de firmar los papeles del seguro. Se sentaron a la mesa en una atmósfera cargada de electricidad estática. Victoria jugaba con la comida en su plato, moviendo los trozos de carne de un lado a otro para simular que comía, temerosa de probar bocado. Jakub, por el contrario, comía con apetito, observándola entre bocado y bocado con una intensidad clínica. «¿Sabes? Estuve pensando en lo que dijiste sobre conducir sola», comenzó él, limpiándose la boca con una servilleta. «Creo que el estrés te está afectando más de lo que admites. Quizás deberíamos adelantar el viaje, irnos solo nosotros dos a una cabaña este fin de semana, lejos de todo, sin teléfonos, sin distracciones». La propuesta, disfrazada de romanticismo, encendió todas las alarmas en la cabeza de Victoria. Aislamiento total. Ese había sido el modus operandi con Zofia. Llevarla lejos, donde nadie pudiera oír sus gritos ni cuestionar un accidente repentino. «No puedo irme este fin de semana. Tengo que recoger el vestido», respondió ella rápidamente, buscando una excusa plausible. La expresión de Jakub se endureció imperceptiblemente, una sombra de molestia cruzando su rostro perfecto. «El vestido puede esperar. Tu salud mental no. Estás actuando rara, Victoria. Paranoica. Igual que...» Se detuvo antes de terminar la frase, dejando el nombre de Zofia flotando en el aire sin pronunciarlo, pero la implicación fue clara. Estaba empezando a construir la narrativa de su inestabilidad, plantando la semilla de que ella estaba perdiendo la razón para justificar cualquier cosa que pudiera sucederle después. Victoria sintió el impulso de gritarle que sabía todo, que sabía que era un asesino, pero se mordió la lengua. La confrontación directa sin una vía de escape asegurada sería su sentencia de muerte. De repente, el teléfono de Jakub sonó en el salón. Él resopló con fastidio, se disculpó y se levantó para contestar, dejando su plato a medio terminar. Victoria se quedó sola en la cocina por primera vez desde que regresó. Sabía que tenía apenas unos segundos. Sus ojos recorrieron la estancia buscando algo, cualquier cosa que pudiera usar o que confirmara sus sospechas más inmediatas. Su mirada se detuvo en el armario alto sobre la nevera, un lugar donde Jakub guardaba sus suplementos deportivos y medicinas, un espacio que siempre le había prohibido tocar bajo la excusa de que eran productos caros y delicados. Impulsada por una intuición ciega, se levantó de la silla sin hacer ruido y arrastró un taburete para alcanzar la puerta del gabinete, con el corazón latiendo desbocado en su garganta. Abrió la puerta del armario con manos temblorosas. Había filas de frascos de vitaminas organizados por tamaño, pero al fondo, empujado detrás de una lata de proteína en polvo, vio un frasco de vidrio ámbar antiguo, diferente a los envases modernos de plástico. Lo sacó rápidamente. La etiqueta estaba desgastada y medio despegada, pero el nombre del medicamento era legible: fenobarbital. Era un sedante fuerte,
un barbitúrico que ya casi no se recetaba. Pero lo que hizo que el mundo de Victoria se detuviera fue la fecha impresa en la etiqueta de la farmacia, agosto de 2017, y debajo, escrito a máquina, el nombre del paciente, Zofia Kowalska. No era una medicina suya ni de Jakub, era un remanente, un trofeo macabro que él había guardado de su víctima anterior, escondido en su propia cocina como un secreto perverso. Victoria sostuvo el frasco con horror, sintiendo que quemaba en su mano. No era solo un recuerdo, el frasco estaba medio lleno. Él lo había guardado no por nostalgia, sino por utilidad. Ese frasco era el arma humeante, la prueba física que vinculaba el pasado con su presente. Entendió con una claridad aterradora que esos eran los suplementos que él había estado mezclando en sus bebidas. La náusea volvió con fuerza, pero esta vez mezclada con una furia fría. Él estaba usando las mismas pastillas que mataron a su primera esposa para someterla a ella. Era un ritual, un ciclo de violencia que se repetía con exactitud psicopática. Escuchó que la voz de Jakub en el salón dejaba de hablar. La llamada había terminado. El pánico se apoderó de ella. Intentó devolver el frasco a su lugar, pero sus manos torpes golpearon otro bote de plástico que cayó sobre la encimera con un ruido sordo. El sonido fue bajo, pero en el silencio del apartamento pareció una explosión. Victoria se congeló, con el frasco de Zofia aún en su mano, mientras escuchaba los pasos de Jakub, acercándose rápidamente por el pasillo. No había tiempo para esconderlo. No había tiempo para bajar del taburete y fingir que no pasaba nada. Se giró hacia la entrada de la cocina justo cuando la figura de él llenaba el marco de la puerta. La máscara de novio perfecto había desaparecido por completo. Su rostro estaba tenso, y sus ojos se clavaron inmediatamente en el objeto que ella sostenía. Jakub no gritó, no corrió. Simplemente se detuvo y la observó con una calma glacial que era infinitamente más aterradora que cualquier ataque de ira. Vio el frasco antiguo en las manos de ella y luego subió la mirada a sus ojos. Hubo un momento de silencio absoluto, un instante suspendido en el tiempo donde la mentira final cayó y la verdad quedó expuesta entre los dos como un cadáver en la mesa. «¿Qué estás haciendo ahí arriba, Victoria?», preguntó él en voz baja, con un tono suave y letal. No esperó respuesta. Dio un paso dentro de la cocina y, sin dejar de mirarla a los ojos, extendió la mano hacia atrás y cerró la puerta corredera de la cocina, bloqueando la única salida hacia el pasillo. El clic del cierre sonó definitivo. Ahora estaban solos, encerrados en unos pocos metros cuadrados, y él ya no tenía por qué fingir ser el hombre que ella amaba. Jakub no intentó arrebatarle el frasco de inmediato. En su lugar, soltó una risa suave, un sonido seco y sin humor, que resonó contra los azulejos de la cocina. «Siempre hurgando donde no debes, Victoria. Esa curiosidad mató al gato, ¿recuerdas?», dijo, dando un paso lento hacia ella. Ya no había rastro del novio solícito. Su postura era rígida, dominante, ocupando todo el espacio disponible. No negó nada. No inventó una excusa sobre el frasco antiguo ni sobre el nombre de Zofia en la etiqueta. Su silencio al respecto fue la confesión más aterradora posible. Admitía tácitamente que el frasco era un arma, y que ella era el nuevo objetivo. Victoria retrocedió hasta que su espalda chocó contra el borde frío de la encimera, sintiéndose acorralada como un animal en una trampa. «Dame eso», ordenó él, extendiendo la mano con la palma hacia arriba, esperando obediencia ciega. «Estás histérica, igual que ella. Necesitas calmarte, y yo sé lo que es mejor para ti». La mención de ella, con esa familiaridad despectiva, encendió una chispa dentro del terror de Victoria. No estaba hablando de una exesposa fallecida trágicamente. Hablaba de un problema que había eliminado. En ese instante, Victoria comprendió con una certeza cristalina que no saldría viva de esa cocina si cedía. Si le entregaba el frasco, si dejaba que él tomara el control una vez más, terminaría siendo otra foto en un álbum polvoriento, otra suicida, inexplicable. El amor que sentía por él se evaporó, reemplazado por un instinto de supervivencia primario y feroz. Mientras él avanzaba, los dedos de Victoria tantearon a ciegas la encimera detrás de ella, hasta encontrar el bloque de madera de los cuchillos. Sus dedos se cerraron alrededor del mango del cuchillo de chef, el mismo que él había estado usando para cortar las verduras minutos antes. Lo sacó con un movimiento rápido y torpe, apuntando la hoja temblorosa hacia el pecho de Jakub.
¡No te acerques!, gritó, su voz desgarrándose en la garganta. Jakub se detuvo en seco, mirando el cuchillo con una mezcla de sorpresa y burla. No parecía asustado, sino decepcionado, como un padre viendo a un niño hacer una travesura. «Victoria, baja eso, te vas a lastimar», dijo con un tono condescendiente, ignorando por completo la amenaza letal que ella representaba. «Sé lo que hiciste», escupió ella, las palabras saliendo como proyectiles. «Hablé con tus padres. Leí el diario. Sé que la mataste». La sonrisa de Jakub se desvaneció instantáneamente, reemplazada por una máscara de odio puro. La mención de los padres y el diario borró cualquier pretensión de control civilizado. Sus ojos se oscurecieron y su mandíbula se tensó. «Esos viejos imbéciles no saben cuándo callarse», murmuró entre dientes, confirmando todo. Ya no era una sospecha. Era una guerra abierta. Dio un paso agresivo hacia adelante, ignorando el cuchillo, confiado en su fuerza física superior y en la supuesta debilidad de ella. Pero Victoria no era Zofia. El miedo no la paralizó, la impulsó. Cuando él se abalanzó para agarrarle la muñeca, ella no dudó. No intentó apuñalarlo, sino que lanzó el contenido de la taza de té que aún estaba sobre la mesa, tibio pero líquido, directamente a su cara, y simultáneamente blandió el cuchillo en un arco amplio y defensivo. Jakub reculó instintivamente, maldiciendo y llevándose las manos a los ojos por el susto. Fue una fracción de segundo, pero fue suficiente. Victoria aprovechó su ceguera momentánea para empujarlo con todo su peso contra la nevera y correr hacia la puerta corredera. Sus manos resbalaban por el sudor, pero logró liberar el seguro y abrirla de un tirón, saliendo disparada al pasillo. No corrió hacia la salida principal de inmediato. Sabía que sin las pruebas, su palabra no valdría nada contra la de él. Con el corazón martilleando en sus oídos como un tambor de guerra, giró hacia el dormitorio. Escuchó los pasos pesados de Jakub recuperándose y corriendo tras ella, sus gritos resonando en el apartamento. «¡Victoria! ¡Vuelve aquí ahora mismo!». Entró en la habitación y se lanzó hacia el armario, metiendo la mano en la pila de sábanas con una desesperación frenética, hasta que sus dedos tocaron la tapa dura del diario. Lo sacó y lo metió en su bolso que estaba sobre la cama, donde también vio el portátil de Jakub abierto, con correos y cuentas bancarias visibles en la pantalla. Sin pensarlo, cerró el ordenador de golpe y lo metió bajo el brazo. Instintivamente sabía que allí habría más respuestas. Jakub apareció en el marco de la puerta del dormitorio justo cuando ella se giraba. Su rostro estaba rojo de ira, una vena palpitando en su frente. «¡Puta loca!», rugió, lanzándose hacia ella. Victoria no esperó. Le lanzó el pesado joyero que estaba en la mesita de noche, golpeándolo en el hombro y haciéndole perder el equilibrio por un segundo. Aprovechó ese instante para rodear la cama y correr hacia el pasillo nuevamente, esquivando sus manos que intentaban agarrarla de la ropa. Sintió como una de sus uñas le arañaba el brazo, pero el dolor solo sirvió para hacerla correr más rápido. Llegó a la puerta principal, sus dedos peleando con los cerrojos con una torpeza agonizante, mientras escuchaba la respiración agitada de él acercándose a su espalda. Finalmente, la puerta se abrió y Victoria salió tropezando al pasillo del edificio, gritando «¡Fuego! ¡Ayuda!», para alertar a los vecinos, cualquier cosa que pudiera detenerlo o hacer que dudara. No esperó el ascensor. Se lanzó por las escaleras de emergencia, bajando los escalones de 2 en 2, aferrada al portátil y al bolso como si fueran su propia vida. Escuchó la puerta del apartamento abrirse y los pasos de él resonando en la escalera superior. Pero el eco de las voces de los vecinos saliendo de sus casas pareció frenarlo. No la siguió más allá del primer piso. Él sabía que no podía montar una escena pública. Su poder residía en el secreto, en la intimidad del hogar. Victoria irrumpió en la calle fría y lluviosa, jadeando, con los pulmones ardiendo y las piernas temblando incontrolablemente. La lluvia helada golpeó su cara, mezclándose con las lágrimas de terror y alivio. Miró frenéticamente a su alrededor, buscando una vía de escape, sabiendo que su coche estaba demasiado lejos. Fue entonces cuando vio las luces de un vehículo familiar aparcado en doble fila frente al portal, con el motor en marcha. Era el coche de su hermana, Claudia. Victoria soltó un sollozo de gratitud pura. En un momento de lucidez mientras estaba encerrada en el baño, le había enviado su ubicación en tiempo real con un mensaje de texto que solo decía:
Ven ya, peligro. Corrió hacia el coche de Claudia, casi cayendo sobre el capó. La puerta del copiloto se abrió y Victoria se lanzó al interior, empapada y temblando violentamente. Claudia, con los ojos abiertos de par en par por el susto al ver el estado de su hermana, no hizo preguntas estúpidas. Vio el terror absoluto en el rostro de Victoria, el cuchillo que, sin darse cuenta, todavía empuñaba en una mano y el portátil robado en la otra. «Arranca, sácame de aquí, arranca», gritó Victoria, mirando hacia la puerta del edificio, esperando ver a Jakub salir con un arma. Claudia pisó el acelerador a fondo y el coche salió chillando neumáticos, alejándose de la calle Świdnica y de la vida que Victoria había construido sobre mentiras, dejándolo todo atrás, excepto la verdad. El interior del coche de Claudia se convirtió en una cápsula de silencio tenso, solo roto por el sonido de los limpiaparabrisas, luchando contra el aguacero torrencial y la respiración entrecortada de Victoria. Durante los primeros kilómetros, ninguna de las dos se atrevió a hablar. El miedo era una entidad física que ocupaba el asiento trasero. Victoria no soltaba el portátil ni el bolso, aferrándose a ellos como si fueran un chaleco salvavidas en medio de un naufragio, con los nudillos blancos por la tensión. Miraba obsesivamente el espejo lateral, convencida de que en cualquier momento vería los faros del coche de Jakub persiguiéndolas, embistiéndolas para sacarlas de la carretera. Su mente no podía procesar que estaba a salvo. Seguía atrapada en la cocina, con el olor a estofado y la mirada asesina de su prometido grabada en la retina. El cuerpo le dolía, una mezcla de golpes físicos y el impacto brutal de la adrenalina abandonando su sistema, dejándola temblando incontrolablemente. Claudia conducía con una determinación feroz, alejándose de Breslavia y tomando la autopista hacia Poznań, donde vivía. Sabía que quedarse en la ciudad, incluso en un hotel, era peligroso. Jakub era metódico y probablemente buscaría en los lugares obvios. Mientras los edificios de la ciudad daban paso a campos oscuros y desdibujados por la lluvia, Claudia finalmente rompió el silencio, su voz temblorosa pero firme. «No vamos a parar hasta llegar a mi casa. Él no tiene llaves de allí, y tengo un sistema de alarma. Estarás segura». Victoria asintió mecánicamente, incapaz de articular palabras. La realidad de su situación comenzaba a asentarse con un peso aplastante. No solo había huido de su casa, sino que su vida entera, tal como la conocía, había dejado de existir en cuestión de horas. La boda, el futuro, la confianza, todo había sido una mentira construida sobre un cementerio. El viaje duró casi 2 horas, un tiempo que pareció eterno en la oscuridad de la autopista. Victoria aprovechó ese limbo temporal para intentar racionalizar lo que había sucedido, pero cada vez que cerraba los ojos, veía la etiqueta del frasco de fenobarbital con la fecha de 2017. No era solo un intento de asesinato, era una repetición exacta de un patrón. Se dio cuenta de que su fatiga crónica, sus despistes, sus cambios de humor, todo había sido inducido químicamente. La rabia comenzó a reemplazar al miedo, una ira fría y dura que le dio la fuerza para no desmoronarse. No iba a permitir que él ganara. No iba a ser otra tragedia inexplicable. Cuando finalmente llegaron a los suburbios de Poznań, las luces de la ciudad le parecieron un faro de esperanza, un recordatorio de que el mundo seguía girando fuera de la órbita tóxica de Jakub. Al entrar en el apartamento de Claudia, la sensación de seguridad fue abrumadora, pero frágil. Cerraron la puerta con doble llave, pasaron el cerrojo y activaron la alarma, verificando cada ventana como si se prepararan para un asedio. El ambiente cálido y familiar de la casa de su hermana contrastaba violentamente con el horror del que acababan de escapar. Victoria se dejó caer en el sofá, sin quitarse el abrigo empapado, y colocó el portátil y el diario sobre la mesa de centro. Parecían objetos inofensivos, pero contenían la historia de un monstruo. Claudia le trajo una manta y un vaso de agua, sentándose a su lado sin presionarla para que hablara, pero sus ojos pedían respuestas. Fue entonces cuando Victoria abrió el diario de Sofía y comenzó a leer en voz alta, su voz quebrándose al recitar las palabras de una muerta que describían su propio sufrimiento. La lectura del diario fue un descenso a los infiernos. Sofía narraba con detalle cómo Jakub la aislaba, cómo manipulaba sus medicamentos y cómo disfrutaba viéndola perder la cordura. Pero lo más escalofriante estaba al final del cuaderno.
En la contraportada, escondida dentro de un bolsillo de papel pegado al cartón, encontraron una carta doblada en 4 pliegues minúsculos. Sofía la había escrito el día antes de morir. «Si estás leyendo esto», comenzaba la carta con una letra apresurada, «es porque ya no estoy. Él me ha estado dando algo en el té. Lo sé. Me siento pesada. No puedo despertar. Si muero, no fue suicidio. Fue Jakub. Él quiere el dinero del seguro para pagar sus deudas de juego. Por favor, no dejen que se salga con la suya». Victoria y Claudia se miraron, horrorizadas. Tenían la confesión de la víctima, escrita de su propio puño y letra, un testimonio que la policía había ignorado o nunca había encontrado. Pero la carta no era la única prueba. Victoria abrió el portátil de Jakub, rezando para que no hubiera cambiado la contraseña que ella había visto 1000 veces por encima de su hombro. Una combinación de números que correspondía a la fecha de su propia boda. El sistema se desbloqueó al primer intento. El escritorio estaba limpio, organizado, reflejando la mente psicopática de su dueño. Sin embargo, el historial de navegación y los archivos descargados contaban otra historia. Fueron directamente a la carpeta de finanzas. Allí, en archivos PDF recientes, encontraron pólizas de seguro de vida a nombre de Victoria, contratadas hacía solo 3 meses, con cláusulas de doble indemnización por muerte accidental. La suma era exorbitante, suficiente para resolver cualquier problema financiero de por vida. Él ya había puesto precio a su cabeza antes incluso de enviarle las invitaciones de boda. Claudia, que trabajaba en administración, revisó los documentos con una eficiencia impulsada por la furia. «Mira esto», señaló en la pantalla, con el dedo temblando de indignación. «Ha estado transfiriendo dinero de tus cuentas conjuntas a una cuenta en el extranjero desde hace semanas. Te estaba vaciando poco a poco mientras tú elegías las flores. La traición financiera, aunque menos letal que el veneno, fue la confirmación final de que para Jakub, Victoria nunca fue una persona, sino un recurso a explotar y desechar. La magnitud de la premeditación era nauseabunda. No había sido un crimen pasional, ni un momento de locura. Era un negocio, una operación planificada con frialdad empresarial. Victoria sintió una mezcla de asco y alivio. Asco por haber dormido junto a ese monstruo, y alivio por haber despertado justo a tiempo. De repente, el teléfono de Victoria, que había permanecido en su bolsillo, comenzó a vibrar incesantemente. Mensajes de texto y llamadas perdidas de Jakub inundaban la pantalla. «Cariño, estoy preocupado. ¿Dónde estás?», decía uno. «Hablemos, por favor. Estás malinterpretando todo», decía otro. Y luego, el tono cambiaba. «Sé que tienes mi ordenador. Eso es robo. Vuelve ahora y no llamaré a la policía». Era la táctica clásica del abusador. Alternar entre la falsa preocupación y la amenaza velada. Claudia le arrebató el teléfono de las manos. «No le contestes. Él está intentando rastrearte», advirtió su hermana. La mención del rastreo hizo que Victoria se helara. Recordó que ambos tenían activada la función de buscar mi dispositivo por seguridad. Él sabía exactamente dónde estaba el teléfono. «Apágalo. Apágalo ya», gritó Victoria presa del pánico. Claudia no solo lo apagó. Sacó la tarjeta SIM y la partió en 2 antes de lanzar el aparato al fondo de un cajón de la cocina. Pero la duda ya estaba sembrada. ¿Cuánto tiempo había estado el teléfono transmitiendo su ubicación? Había visto Jakub que el punto en el mapa se detenía en el edificio de Claudia. La falsa sensación de seguridad del apartamento se desvaneció. Se sentían observadas, expuestas. Victoria se acercó a la ventana y miró hacia la calle oscura a través de las persianas cerradas. Cada coche que pasaba lentamente le parecía sospechoso. Cada sombra parecía tener la forma de Jakub. Sabía que él no se detendría. Tenía demasiado que perder si ellas iban a la policía con esas pruebas. Decidieron que no podían esperar. Irían a la comisaría a primera hora de la mañana, cuando hubiera luz y movimiento en las calles. Pasar la noche allí se sentía como una apuesta arriesgada, pero salir en medio de la madrugada era peor. Se prepararon para una vigilia. Claudia sacó un viejo bate de béisbol que guardaba por seguridad y lo dejó junto a la puerta. Victoria no pudo dormir. Se sentó en el sillón frente a la entrada, con la vista clavada en el pomo de la puerta, repasando mentalmente cada detalle que le diría a la policía. El silencio de la noche era pesado, cargado de presagios. Alrededor de las 3 de la mañana, el sonido del ascensor del edificio poniéndose en marcha rompió la quietud. Victoria contuvo la respiración. El zumbido mecánico se acercaba, piso por piso, hasta detenerse en su planta.
El sonido de los pasos en el pasillo se detuvo justo frente a la puerta del apartamento 4B. Durante unos segundos que parecieron horas, no ocurrió nada, solo el silencio pesado que precede a la catástrofe. Victoria y Claudia se miraron, paralizadas, esperando que fuera un vecino borracho o un error, pero entonces escucharon el sonido más aterrador posible, el tintineo metálico de una llave introduciéndose en la cerradura. Victoria sintió que la sangre se le helaba. Se dio cuenta de golpe de que Jakub, en su obsesión por controlar cada aspecto de su vida, debía haber hecho una copia de las llaves de emergencia que ella guardaba en su llavero principal para casa de su hermana. La seguridad del apartamento, los cerrojos y la alarma no servían de nada si el enemigo tenía la llave maestra. El cilindro giró lentamente, un sonido mecánico y chirriante que resonó en el salón como una sentencia, y el seguro cedió con un chasquido seco. La puerta se abrió de golpe, golpeando contra la pared, y Jakub entró como una tormenta. Estaba empapado, con el cabello pegado a la frente y el abrigo de lana oscura goteando sobre el piso de madera. Su respiración era agitada, casi animal, y sus ojos barrían la habitación con una mezcla de locura y desesperación. Pero lo que hizo que Claudia soltara el bate de béisbol y levantara las manos instintivamente no fue su furia, sino la pistola negra que empuñaba en la mano derecha. No era un arma grande, pero en ese espacio cerrado parecía un cañón. Jakub cerró la puerta detrás de él con un golpe de talón y echó el cerrojo nuevamente, encerrándolos a los tres en una jaula de presión. Creyeron que podían ser más listas que yo, siseó, con una voz que oscilaba entre el susurro y el grito, apuntando el arma directamente al pecho de Victoria. «Siéntense. Ahora», ordenó él, moviendo el cañón del arma entre las dos hermanas. Se sentaron en el sofá, pegadas la una a la otra, temblando ante la violencia que emanaba de él. Jakub caminó hacia la mesa de centro y vio el portátil abierto y el diario de Zofia expuesto. Su rostro se contorsionó en una mueca de disgusto puro. «Leyeron sus estupideces, ¿verdad? Esa mujer estaba enferma, igual que tú, Victoria», escupió él, intentando mantener su narrativa incluso frente a la evidencia irrefutable. «Todo esto es un malentendido. Solo necesito mis cosas, borrar esa basura de mi ordenador y nos iremos a casa». Era delirante. Aún creía, o fingía creer, que podía arreglar la situación si eliminaba las pruebas, ignorando que había cruzado una línea sin retorno al apuntarles con un arma. Victoria, a pesar del terror que le agarrotaba los músculos, sintió una claridad repentina. Sabía que si él conseguía lo que quería, las mataría a las dos para no dejar testigos. Su única oportunidad era mantenerlo hablando, ganar tiempo, jugar con su ego frágil hasta que ocurriera un milagro. Respiró hondo, mirándolo directamente a los ojos, rompiendo el papel de víctima sumisa que él esperaba. «¿Por qué, Jakub? ¿Por qué la mataste?», preguntó con voz firme, sorprendiendo incluso a su hermana. La pregunta lo descolocó. Él esperaba súplicas, llanto, no un interrogatorio. «¿Matarla? Yo la liberé», respondió él con una arrogancia defensiva, bajando ligeramente el arma. «Zofia era un lastre, lloraba por todo, no servía para nada. Yo solo aceleré lo inevitable. Me estaba arrastrando al fondo con ella. ¿Y yo?», continuó Victoria, presionando la herida narcisista. «¿Yo también soy un lastre? ¿Por eso me estabas envenenando?». Jakub soltó una carcajada nerviosa, caminando de un lado a otro del salón como un león enjaulado. «Tú eras una inversión, Victoria. No te hagas la especial. Eras perfecta. Sola, con ahorros, desesperada por amor. Iba a ser fácil. Una muerte natural por fallo cardíaco durante la luna de miel. Nadie sospecha del viudo afligido 2 veces. Es mala suerte, dirían». La confesión salió de su boca con una naturalidad monstruosa. No sentía culpa, sentía indignación por haber sido descubierto, como un empleado molesto porque le han arruinado un proyecto laboral. Estaba admitiendo el asesinato y la planificación de otro con la frialdad de un contable revisando un balance fallido. Mientras él hablaba, justificando su sadismo como pragmatismo, un sonido comenzó a crecer en la distancia, acercándose rápidamente. Sirenas. Al principio fue un zumbido lejano, pero en segundos se convirtió en un aullido inconfundible que llenó la calle. Jakub se tensó, sus ojos se abrieron desmesuradamente y corrió hacia la ventana, separando las láminas de la persiana con el cañón de la pistola. Las luces azules y rojas de la policía inundaron el salón, girando sobre las paredes y el techo.
iluminando el rostro pálido del asesino. «Maldita sea, maldita sea», gritó, golpeando el cristal. Se giró hacia ellas con una expresión de odio absoluto. «¿Quién llamó? ¿Fueron ustedes?», rugió, levantando el arma nuevamente, esta vez con la intención clara de usarla antes de que fuera demasiado tarde. «Fueron tus padres, Jacob», dijo Victoria, adivinando la verdad con una intuición certera. «Ellos sabían que vendrías a buscarme. Ya no te tienen miedo. Alina me lo dijo. Prefieren verte en la cárcel que visitarte en otra tumba». La mención de sus padres fue el golpe final para su psique. Saber que su propia sangre lo había entregado lo desestabilizó por completo. Su mano temblaba visiblemente, el dedo crispado sobre el gatillo. «Cállate. Si entran, las mato. Les vuelo la cabeza a las dos», gritó, retrocediendo hacia la puerta pero manteniéndolas encañonadas. El caos exterior aumentó. Se escuchaban voces por megáfono ordenando que saliera con las manos en alto, y el sonido de botas pesadas subiendo por las escaleras del edificio. «No tienes salida, Jacob». «Se acabó», insistió Claudia, encontrando su propia valentía al ver que la ayuda estaba a metros de distancia. «Si disparas, te matarán antes de que toques el suelo. Ríndete». Jacob parecía un animal acorralado, sudando profusamente, mirando alternativamente a la puerta y a las mujeres. Por un segundo, Victoria vio en sus ojos el cálculo de un suicidio ampliado, la decisión de llevarse a todos con él. Él se abalanzó hacia Victoria, agarrándola por el pelo y levantándola del sofá para usarla como escudo humano. El cañón frío del arma se presionó contra su sien. «¡Abran la puerta o la mato!», gritó hacia el pasillo, arrastrando a Victoria hacia la entrada mientras Claudia gritaba de terror. Pero la policía no esperó a negociar. El sonido de un ariete golpeando la puerta resonó como un trueno, haciendo temblar el marco. 1, 2 golpes, y la madera cedió, astillándose hacia adentro. El equipo táctico irrumpió en el apartamento con escudos y armas largas, gritando órdenes contradictorias en medio de la confusión. El estruendo y la luz cegadora de las linternas tácticas desorientaron a Jacob. En ese instante de distracción, Victoria se dejó caer al suelo con todo su peso, mordiendo la mano de él que sostenía su brazo. Jacob gritó de dolor y sorpresa, perdiendo el agarre. Fue suficiente para que un oficial se lanzara sobre él, placándolo contra el suelo con una fuerza brutal antes de que pudiera disparar. El arma se deslizó por el suelo, lejos de su alcance. Victoria se arrastró hacia Claudia, abrazándose a ella en un rincón mientras observaban la escena. 3 policías inmovilizaban a Jacob, quien gritaba obscenidades y pataleaba, su máscara de hombre respetable completamente destrozada. Lo esposaron con las manos a la espalda y lo levantaron bruscamente. Cuando lo sacaron del apartamento, sus ojos se cruzaron con los de Victoria por última vez. Ya no había amor, ni siquiera odio. Solo había el vacío de un depredador que ha perdido su presa. Victoria respiró hondo, el aire llenando sus pulmones por primera vez en horas sin el peso del miedo. Mientras se llevaban al monstruo, vio en el pasillo, detrás del cordón policial, a 2 figuras ancianas y frágiles. Alina y Bronisław habían guiado a la policía hasta allí, salvando la vida de la mujer que casi se convierte en la segunda víctima de su hijo. Las horas siguientes a la detención fueron un borrón de luces fluorescentes, declaraciones oficiales y café rancio en la comisaría de policía. Victoria se sentó en una sala de espera fría, envuelta en una manta térmica que le habían dado los paramédicos, sintiendo cómo la adrenalina se disipaba para dar paso a un agotamiento profundo y doloroso. No estaba sola. A su lado, en silencio pero presentes, estaban Alina y Bronisław. No hubo necesidad de grandes discursos ni perdones dramáticos. La anciana simplemente tomó la mano de Victoria entre las suyas, callosas y temblorosas, y apretó suavemente. Ese gesto comunicó más que 1000 palabras. Era un reconocimiento compartido del horror, una disculpa tácita por haber engendrado al monstruo que casi las destruye a ambas, y un agradecimiento infinito por haber tenido el coraje que a ellos les faltó durante tanto tiempo. Allí, bajo la luz estéril de la ley, 3 víctimas se convirtieron en supervivientes, unidos por el trauma y el alivio de saber que Jacob ya no podría dañar a nadie más. La investigación policial que siguió destapó una cloaca de deudas de juego y fraudes que Jacob había estado ocultando meticulosamente bajo su fachada de hombre de negocios exitoso.
Los detectives confirmaron lo que Victoria y Claudia ya habían descubierto. Las pólizas de seguro de vida a nombre de Victoria eran reales y estaban activas, esperando solo un certificado de defunción para convertirse en dinero en efectivo. Pero lo más escalofriante fue el análisis toxicológico que le realizaron a Victoria esa misma noche. Los resultados mostraron trazas de barbitúricos y otros sedantes en su sangre, confirmando que el envenenamiento no era una sospecha paranoica, sino un proceso activo que llevaba semanas ocurriendo. Ver los resultados impresos en un papel oficial fue el golpe de realidad final. La fatiga y los olvidos que ella había atribuido al estrés de la boda eran en realidad su cuerpo luchando por mantenerse vivo, mientras era apagado lentamente, taza de té tras taza de té. Regresar al apartamento de la calle Svidnica días después para recoger sus cosas fue uno de los actos más difíciles de su vida. El lugar, que antes veía como su nido de amor, ahora le parecía la escena de un crimen, manchada por la presencia invisible de la mentira. Con la ayuda de Claudia, Victoria comenzó a desmantelar su vida anterior. Empaquetó las decoraciones de la boda, las invitaciones no enviadas y el vestido de novia que nunca llegaría a usar. No hubo lágrimas de tristeza por el amor perdido, sino lágrimas de rabia por el tiempo y la confianza robados. Cada objeto que pertenecía a Jakub fue metido en bolsas de basura negras. No merecían ser donados ni regalados, merecían ser destruidos. Al vaciar el armario, encontró una caja de zapatos con recuerdos de sus primeras citas y sintió una náusea profunda al darse cuenta de que cada sonrisa, cada gesto romántico, había sido una inversión calculada por un depredador que solo veía números donde ella veía futuro. El proceso judicial fue largo y desgastante, pero necesario para cerrar la herida. Victoria tuvo que sentarse en el estrado y mirar a la cara al hombre que había prometido amarla, relatando ante un juez cómo él la había manipulado y drogado. Jakub, sentado en el banquillo de los acusados, ya no tenía el aura de control y poder que solía ostentar. Se veía pequeño, patético, despojado de sus máscaras. Pero el momento más impactante del juicio no fue su testimonio, sino el de sus propios padres. Bronisław, con la voz rota por la vergüenza y el dolor, testificó contra su hijo, entregando el diario de Zofia como prueba póstuma y admitiendo que sospechaban del primer asesinato. La condena fue contundente: cadena perpetua por el intento de homicidio de Victoria y la reapertura del caso de Zofia, ahora reclasificado como homicidio. Cuando el mazo del juez golpeó la mesa, Victoria no sintió euforia, sino una paz silenciosa y sólida, como si finalmente pudiera exhalar un aire que había estado reteniendo durante años. Unas semanas después de la sentencia, Victoria condujo hasta el cementerio donde Zofia estaba enterrada. Era un día gris, similar al día en que descubrió la verdad, pero esta vez no había miedo. Llevaba un ramo de flores blancas, no como una ofrenda fúnebre, sino como un regalo de agradecimiento entre hermanas de dolor. Se paró frente a la lápida sencilla, limpió las hojas secas que cubrían el nombre y colocó las flores con cuidado. «Lo atrapamos, Zofia», susurró al viento frío. «Ya no estás sola, y ya nadie creerá que te rendiste». Sintió una conexión espiritual profunda con esa mujer que nunca conoció en vida, pero que le había salvado la vida desde la tumba. El diario de Zofia había sido el mapa que la guió fuera del laberinto. Su voz, silenciada por la violencia, había gritado lo suficientemente fuerte a través del papel para despertar la intuición de Victoria. Han pasado 6 meses desde aquel octubre fatídico, y el invierno ha cubierto Wrocław con un manto de nieve limpia y brillante. La ciudad sigue igual, con sus tranvías y sus luces, pero Victoria es una mujer completamente diferente. Ya no es la novia ingenua que buscaba validación en la mirada de un hombre. Las cicatrices emocionales que lleva no son marcas de vergüenza, sino recordatorios de su resistencia. Se mudó a un apartamento más pequeño, lleno de luz y plantas, un espacio que es solo suyo y donde nadie controla qué come o a qué hora duerme. La soledad, que antes le aterrorizaba y la empujó a los brazos de Jakub, ahora se ha convertido en su aliada, un espacio de libertad y autodescubrimiento. Ha aprendido a disfrutar de su propia compañía, entendiendo que la paz mental es mucho más valiosa que cualquier promesa romántica vacía. Victoria ha encontrado un nuevo propósito que va más allá de su propia supervivencia. Comenzó a trabajar como voluntaria en una organización que ayuda a mujeres a salir de relaciones abusivas.
utilizando su experiencia para detectar las señales sutiles del control coercitivo. Habla con otras mujeres sobre la importancia de escuchar esa voz interna, ese mal presentimiento que a menudo nos enseñan a ignorar para ser educadas o complacientes. Les cuenta su historia no para asustarlas, sino para empoderarlas, mostrándoles que el gaslighting es real y que dudar de la propia cordura es a menudo el primer síntoma de que alguien está manipulando tu realidad. Transformar su trauma en una herramienta de ayuda ha sido la mejor terapia, dándole un sentido a todo el sufrimiento y asegurándose de que el legado de Sofía sea de protección y no solo de tragedia. A veces, reflexiona sobre la naturaleza del amor y cómo es fácil confundir la intensidad con la intimidad y el control con el cuidado. Se da cuenta de que la sociedad a menudo romanza comportamientos que son, en esencia, depredadores. Los celos excesivos, la insistencia constante, el querer estar juntos todo el tiempo. Jakub era un maestro en disfrazar su posesividad de devoción. Victoria quiere que su historia sirva de advertencia. Si el amor se siente como una jaula, por más dorada que sea, no es amor. Si tienes que hacerte pequeña para caber en la vida de alguien, si tienes que editar tus pensamientos y dudar de tus recuerdos, estás en peligro. La intuición femenina no es magia. Es nuestro cerebro procesando miles de microseñales de peligro antes de que nuestra lógica pueda explicarlas. Ignorarla casi le cuesta la vida, y escucharla fue lo que la salvó. La escena final de esta etapa de su vida es tranquila y poderosa. Es de noche en su nuevo hogar, y la nieve cae suavemente fuera de la ventana, amortiguando los sonidos de la ciudad. Victoria está sentada en su cama, con un cuaderno nuevo sobre el regazo. En la mesita de noche, junto a una lámpara de luz cálida, hay una pequeña foto enmarcada de Sofía sonriendo, rescatada del álbum de sus padres. Ya no es una imagen triste, es un recordatorio de la fuerza colectiva. Victoria escribe en su diario, pero esta vez no son palabras de miedo ni de confusión. Escribe sobre sus planes para el futuro, sobre el viaje que quiere hacer sola en primavera, sobre la conferencia que dará la próxima semana. Su pluma se mueve con firmeza, sin temblores, trazando el camino de una vida que le pertenece enteramente. Deja el bolígrafo, cierra el cuaderno y se levanta para mirar por la ventana. Su reflejo en el cristal le devuelve la mirada. Una mujer de 52 años, con líneas de expresión y ojos sabios, viva y libre. Respira hondo, llenando sus pulmones de aire fresco, y por primera vez en años, no siente ningún peso en el pecho, ninguna opresión, ninguna duda. La pesadilla ha terminado, y aunque el invierno es frío afuera, dentro de ella hay una calidez invencible. Victoria sonríe, no para nadie más, sino para sí misma, sabiendo que sobrevivió a la oscuridad para poder contar la historia, confiando en que, pase lo que pase, nunca más volverá a silenciar su propia voz. Es la dueña de su destino, y esa es la única verdad que importa.